Cero. Bienvenidos, bienvenidos a todos nuestros hermanos, amigos de las redes sociales del Centro de Capacitación Bíblico Virtual en este hermoso tiempo de este programa Tiempos Finales, donde tenemos el privilegio de poder contar con la presencia del reverendo Mario Fumero, el cual está trabajando arduamente desde Honduras desde hace muchos años y es, verdad, uno de los eh, podemos decir, ¿verdad?, de los generales realmente de este tiempo, un misionero que se ha encargado de no solamente llevar la palabra, sino también de establecerla en donde el Señor le ha permitido estar. Bueno, es amplia la bibliografía que él tiene, ya que ha estado en España, en Perú, estuvo aquí en Guatemala, en la parte del Quiché. Bueno, él nos va a contar un poco de lo que él ha hecho. Yo quisiera darle estos minutos a él para que nos presente y nos hable acerca de la trayectoria que Dios le ha permitido hacer, pastor, desde Guatemala. Un saludo. Gracias, gracias. Aquí estamos siempre para compartir con los chapines y también con los catrachos, ¿no? Ojo, eh, vamos a conversar y esperamos que este diálogo sea de edificación tanto para ustedes como para los hermanos aquí en Honduras. Perfecto. Háblenos acerca de cómo llegó a Honduras, o sea, cómo fue el proceso en el cual usted se establece en Honduras, ya conocido con el proyecto Victoria, que es lo que pues, lo ha posicionado, digamos, en el ámbito no solamente del gobierno, sino también en la parte social que tanto necesita Honduras. Llegué cuando me casé. Yo me casé en Noruega en el año 70. Nos vinimos con mi esposa en el 71. Aquí nacieron mis tres hijos. Empezamos a trabajar con las iglesias Asamblea de Dios, a la cual pertenezco. Pero en aquel entonces yo había sufrido un impacto en Argentina de un concepto que no existía, aunque ahora ya es común. Era el concepto del discipulado cristiano, que lo recibí estando con Juan Carlos Ortiz en Buenos Aires. Y entonces, cuando yo empecé con esas ideas de hacer discípulos, de llevar a la gente a la zona rural, enseñar y predicar, alfabetizar, y era cubano, entonces me confundieron con comunista, porque era la Guerra Fría. Y entonces me suspendieron del instituto y me cerraron las puertas. Y ahí llegaron unos muchachos hippies a mi casa y con ellos empezamos la Asociación Brigadas de Amor Cristiano, que se convirtió en una asociación, pero después se convirtió en un grupo de iglesia y nacieron proyectos sociales como es el proyecto Victoria, el Hogar de Niños Renacer y otra serie de hechos peculiares en zonas rurales como comedores infantiles, guarderías, etcétera. Y pues el Señor me guió a este trabajo, después me llevó para España en el 82, pensando trabajar con iglesias normales también, pero me llegaron a la casa drogadictos de heroína y comenzamos otro proyecto de rehabilitación y junto con él nació una iglesia en Córdoba, España. Así que en el año 94 volví a Honduras porque el proyecto estaba de capa caída para volver a luchar para que esto no se cayera, porque la necesidad ha ido aumentando y el problema se ha ido complicando cada vez más. Y hoy ya no solamente tenemos problemas de droga, adicción y alcoholismo, sino de pandilla, de violencia y de delincuencia, principalmente en los menores de edad. Hasta ahora, he visto que ha redactado más de 60, ¿verdad? O 66, me equivoco. Por ahí por los Libros de. 72, sí, 72 a 73 libros tengo escrito, más o menos, sí. El año pasado escribí dos, este año tengo escrito uno. Amén. He tenido la oportunidad de leer algunos de sus escritos. Bueno, yo pues comencé como pastor en el 2006 y también fui formado por las asambleas y sí me gustó la manera en la que usted encaja sobre la administración de la iglesia y aprendí mucho sobre el gobierno, sobre la pluralidad de los ministerios. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, que estamos viviendo en los tiempos ya finales donde se está orquestando, como usted sabe, ¿verdad? Todo lo que nos viene
el nuevo orden, y entrando ya un poco de profundidad, ¿hacia dónde ve usted que camina, ¿cómo se llama? El establecimiento de una nueva religión, como se ha dictado en lo que es en la Agenda 2030 que se está organizando. Mira, yo personalmente creo que se va a cumplir la palabra a pie de la letra. Y uno de los aspectos es que Dios va a sacudir a su iglesia en los últimos tiempos. Recordemos que el apóstol Pedro habla de que el juicio comenzará por la casa de Dios. El apóstol Pablo habla de que seremos probados por fuego para ver qué somos, si hojarasca, heno o diamante o oro. Y en otra parte, Jesucristo nos habla de la condición imperante en la iglesia en los últimos tiempos. En Mateo capítulo 24, versículo 22, donde establece que si aquellos días no fueran acortados, ni aún los escogidos serían salvos. Y después hay una pregunta que él les hace a sus discípulos más adelante en Lucas. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Además, Pablo habla en Tesalonicense de los tiempos de apostasía, donde se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y muchos detalles donde Pablo habla en Timoteo de la condición moral de la sociedad en los últimos tiempos, en el capítulo 3, y dice que vendrán hombres con apariencia de piedad que negarán la eficacia de esta, habrán de retractores. Bueno, da una serie de descripciones que bien se ajusta tanto al panorama moral que hoy vive los países como a la condición espiritual en que actualmente vive la iglesia. Por lo tanto, yo creo que vienen tiempos muy difíciles. Y para mi opinión, la Agenda 2030 va a promover una persecución a la iglesia que predique la verdad, porque aquí quedarán dos opciones. O nos adaptamos al sistema dominante con sus leyes antimorales, o sufriremos las consecuencias de violentar esas leyes inmorales que se van a imponer como norma de conducta social. En el caso del país de Honduras, ¿en qué etapa estamos? Porque sabemos, ¿verdad?, que es un país bastante, se puede decir, religioso. Estamos casi en la misma condición que Guatemala. Guatemala ha sufrido convulsiones políticas y la sigue sufriendo todavía, ¿no? No podemos negar que el país establemente tiene un gobierno que estuvo en tela de juicio y querían defenestarlo, ¿verdad? Y en Honduras tenemos un gobierno de índole izquierdista que, tomando los hechos del gobierno anterior, en donde se les acusa de narcotráfico, está promoviendo una idea de hacer una constituyente para adaptar al esquema idealista de la izquierda ciertas ideas que tienden a conceptuarse en el poder. Y en realidad estamos viendo tiempos difíciles, no solamente en Honduras y Guatemala, también en muchos países. Hay sus excepciones, ¿verdad? Ahorita mismo tenemos un experimento en dos países que pueden trazar la pauta para cambiar el panorama latinoamericano si no fracasan, que es el efecto Bukele en El Salvador y el efecto Milei en Argentina, que ellos han tomado un camino de defender valores y principios y poner orden en el caos que se ha ido sembrando a través de los años por la corrupción política que vive toda América Latina. Lo que sí no me cabe duda que estamos en un mundo tan descompuesto que si analizamos el pasado y el presente, tristemente se avecina un futuro muy sombrío. Hoy estaba escribiendo un artículo para la Tribuna donde yo escribo, donde hago ver que estamos casi al borde de una guerra mundial o de una guerra de las potencias. No digo mundial porque tristemente los países pobres como América Latina, África y algunos países de Asia no van a entrar en el conflicto, pero eso no los priva que si hay una guerra entre las grandes potencias,
la repercusión a los países que no entren se dejará sentir igual o peor que los mismos lugares donde se origine la guerra, porque hay un pronóstico tremendo, tanto por las Naciones Unidas, que Guterres dijo que se avecina una gran hambruna, y después tenemos Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, donde el caballo amarillo trae la muerte, la destrucción del 25% de la población mundial. Y dice ahí dice la palabra que va a destruir la humanidad, ese 25%, con guerras, espada, con hambre y con epidemias o mortandad. De manera que no dudo que todo lo que la palabra nos revela en Apocalipsis se está cumpliendo a cabalidad, paso a paso, e irreversiblemente la iglesia va a enfrentarse a esta realidad y tiene que prepararse para la venida del Señor. Algo que ya no se está predicando mucho, pero que tenemos que reconocer que cuando todo se pone malo, para mí se pone bueno, porque la esperanza de una redención está cerca, como dice Lucas capítulo 21, versículo 28. Cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y alzar vuestra cabeza, porque la redención está cerca. Y yo creo que estamos entrando a un proceso de caos que nos va a llevar a una redención de la iglesia, si puede pasar la prueba de fuego que para mí se avecina. Estuve viendo en su libro Armando el rompecabezas profético, y estaba viendo lo que usted habla sobre las medidas que debe un cristiano tomar para enfrentar la terrible realidad social a lo que se está enfrentando la iglesia verdadera. Yo quisiera que usted hiciera un análisis que nos dijera, ¿verdad?, esas medidas que debe tomar todo cristiano, porque hay muchas, bueno, desde 2020 que empezó la pandemia, no sé si usted ha visto la proliferación de un montón de profetas que empezaron a profetizar el fin del mundo, otros que estábamos con los jinetes del apocalipsis, y todo eso, toda esa efervescencia mediática que hay en las redes sociales trayendo miedo, convulsión mismo, socavando los fundamentos que todo creyente debe tener. ¿Cuáles son esas, nos puede usted mencionar esas medidas que todo cristiano debe tomar para, como dice la palabra, estar firmes en la roca? A la medida le están dadas en la misma palabra de Dios. Acuérdate que ahí aparece la parábola de las 10 vírgenes, las sabias y las fatuas. Las fatuas no se apercibieron para la venida del maestro y las cogió fuera de base. No tenían reserva estratégica del aceite por si se demoraba. Mientras que las otras, las sabias, las prudentes, tenían almacenado aceite para poder hacer frente a la demora del maestro. Y cuando el maestro vino, las necias salieron desesperadas a buscar el aceite porque el maestro venía. Esto nos refleja un hecho. Tenemos que estar apercibidos de los tiempos que vienen. ¿Qué significa apercibido? Pues elaborar una estrategia económica y alimenticia para enfrentar la época de crisis y de hambruna que tenemos. Esto envuelve una serie de pautas. Uno, el consejo de Pablo, no debáis a nadie nada. Dos, tener una reserva estratégica de alimentos no perecederos. Tres, si tienes algún espacio por tu finca o por tu terreno, siembra lo que sea para hacer frente a lo que viene. En otras palabras, prepararnos para la escasez, prepararnos para la crisis, prepararnos para enfrentar los problemas difíciles. Nunca sabemos cuándo puede ocurrir un huracán, un terremoto, un volcán, un estado de sitio, una emergencia. Nunca sabemos cuándo puede ocurrir esto, pero tener cierta agua, alimento reservado para poder subsistir ciertos días, yo creo que es sabio. Y no vivir muy enliado en los afanes de este siglo, porque dice la Biblia que cada día tiene su propio afán. Yo creo que tenemos que trazar una política coherente desde el punto de vista cristiano en cuanto
a no conforméis con este siglo, sino vivir de acuerdo a la situación del momento. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que educar a la gente en las iglesias es no debáis a nadie nada. Y sobre todas las cosas, establecer una base sólida de poder sobrevivir en medio de una crisis. Y a nivel de iglesia, entrenar la iglesia para que viva bajo el método bíblico. Fortalecer el trabajo en las casas. Porque si no podemos juntarnos en el templo por una X razón, mantener la fe viva en las casas, como la iglesia primitiva, que lo relato en mi libro. La iglesia primitiva tenía en el templo, o sea, en los parques frente a los edificios, frente al templo de Salomón, en las calles predicaban y en las casas doctrinaban. Y cuando podían, se juntaban en un lugar indeterminado para compartir con los apóstoles y ministerios la edificación de la iglesia. Y algo muy curioso, noten que en la iglesia primitiva ningún extraño podía entrar al culto, porque los cultos no eran para evangelizar, sino para edificar. La evangelización se hacía en las calles y en las plazas. En las casas se hacía la formación, el discipulado, la enseñanza. Y en el culto general, el compartir unos con otros y en la ayuda mutua. Por lo tanto, la iglesia tiene que tener una estrategia ya, desde ya, para cuando no pueda congregarse en un edificio, saber cómo poder subsistir en medio de una crisis. La pandemia del COVID nos cogió de sorpresa y nos llevó a una relación virtual. Y yo creo que la relación virtual está muy deshumanizada. El cristianismo no se puede alimentar de un sistema virtual. Necesitamos la comunión de unos con otros. Y dice la palabra que donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Por lo tanto, fortalecer el trabajo en los hogares y entrenar a la iglesia para que cuando no puedan reunirse en un edificio, no dejen de seguir funcionando como ordena la gran comisión, predicar y enseñar la palabra. Hay algo bien importante en lo que usted dijo, ¿verdad? Lo que la pandemia llegó a hacer de la iglesia, hacer reuniones virtuales, y usted habló de la deshumanización, deshumanización que es parte de lo que la tecnología está haciendo, ¿verdad? En estos últimos tiempos. Pero algo que me he preguntado, y usted sé que ha armado este rompecabezas, y es en qué punto nos encontramos ahorita mismo en el reloj escatológico, porque hay mucha gente que está escuchando, ya viene el fin del mundo, ya viene esto, ya viene lo otro, y a quién creerle. Ahora, ¿qué dice la palabra? Y cómo lo relaciona usted a este tiempo que estamos viviendo, en qué punto la iglesia se encuentra en este momento, pastor. Bueno, el mundo no se va a acabar. Tú y yo no vamos a acabar primero que el mundo. El mundo no se va a acabar. Proféticamente tiene que venir la época del caos, la época del gobierno del anticristo, el derrocamiento del gobierno del anticristo, el establecimiento del milenio con la venida de Cristo para los judíos y después el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso es lo que la Biblia enseña. Quiere decir que lo que va a venir es nada más que el preámbulo de la gran tribulación, no la tribulación, el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? La manifestación del hombre de pecado. ¿Qué significa la manifestación del hombre de pecado? El entronizamiento de la condición moral para el advenimiento del anticristo. En otras palabras, ahorita está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? La promoción de antivalores que desposean al Dios tradicional, a la familia tradicional, a los valores tradicionales, para dejar las mentes y a la gente a expensa de un nuevo líder sobre el cual girará un culto y negará lo que es de Dios
y se sentará en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. Por lo tanto, nos aproximamos a una etapa en donde el cristianismo y todas las religiones monoteístas serán atacadas en sus fundamentos para irnos llevando a una manipulación mental por medio de la tecnología para alinearnos dentro de la perspectiva de lo que en la Agenda 2030 se denomina el nuevo orden mundial. Y esto es hacia dónde vamos. Ahorita estamos en el proceso de establecer la doctrina del anticristo, que se denomina los antivalores, que van a preceder al reinado del anticristo. Hablando un poco de eso, de la degradación de estos tiempos, ¿verdad? Como la identidad de género y todo, ¿verdad? Lo que se está permitiendo o legalizando en este momento, hacia dónde debe apuntar la iglesia en estos momentos para poder frenar o sabemos que esto no se va a detener, pero ¿cómo podemos de alguna manera como ministros, como iglesias, poder prepararnos para que la degradación en estos términos, ¿verdad? Que esta agenda está imponiendo, no se lleve a cabo desde el interior de cada familia que nos está escuchando en estos momentos. Mira, no podemos detener el cumplimiento de la palabra, pero sí podemos luchar contra la implementación de esa palabra dentro de nuestra estructura. En otras palabras, yo no puedo impedir que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Punto. Pero debo preparar a mis hijos y a mi familia para no caer en el engaño del hijo de perdición. En otras palabras, la Biblia presenta dos iglesias en los últimos tiempos. La iglesia de Filadelfia, fiel y verdadera, que no niega su nombre y guarda su palabra. Y la iglesia apóstata, la de la Odisea, que se adapta al sistema, no es ni fría ni caliente, busca el poder económico, el poder político y se adapta al sistema dominante. A esa Dios la vomita de su boca, porque no es ni fría ni caliente. Con esto quiero decir que el cristianismo ya está dividido en dos grupos. Uno, los que mantienen los principios tradicionales de la palabra, por lo cual serán perseguidos, sufrirán escarnio y pueden ser llevados hasta preso. Y dos, los cristianos que se adaptan al nuevo orden mundial y le hacen el juego a todos los antivalores. ¿Acaso no hay pastores ya que cazan a gay? ¿Acaso ya no hay pastores transvesti? ¿Acaso ya no hay pastores que defienden todo lo inmoral? Entonces, el problema va a estar en aquellos que retengan su palabra y guarden su nombre. Indudablemente, cuando tú prediques la verdad en un sistema dominado por la mentira, vas a sufrir las consecuencias de los que están en la mentira, porque no van a aceptar la verdad. Y esto indudablemente nos va a llevar a una iglesia perseguida, a una iglesia escarnecida. Y quizás es muy interesante lo que dice Tesalonicense. Van a haber dos tribulaciones. Una tribulación del mundo hacia la iglesia, por mantener la palabra de verdad en medio de la mentira del diablo. Y dos, una tribulación de Dios hacia aquellos que persiguieron la iglesia. Pero antes se va a llevar a aquellos que guardaron su palabra y no negaron su nombre. Por lo tanto, yo creo que estamos ya entrando a esta etapa de que la descomposición social que vive el mundo no es nada más que la antesala a la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Yo creo que ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay algo que lo detiene, que son la iglesia. Pero no podemos negar que la iglesia está en peligro. Y va a estar en peligro si sigue predicando la verdad, a menos que se alinee. Porque las Naciones Unidas ahora
está estableciendo ciertas normas para castigar, enjuiciar y callar a todos aquellos que opinen contrario a lo que ellos denominan la ideología de género, o lo que en otras palabras denominaremos los puntos 4 y 5 de los 17 puntos de la Agenda 2030. Sí, doctor, estaba viendo un artículo que usted escribió en el mes de febrero donde usted habla acerca del adoctrinamiento y usted lo llama solapado, ¿verdad? O encubierto hacia los niños, ¿verdad? Que ¿verdad? Y que estamos viendo que nuestras autoridades en la parte de educación, ¿verdad? De alguna forma se ven obligadas a aceptar este adoctrinamiento. ¿Cómo puede la iglesia, desde el punto de vista eclesiástico, frenar, ¿verdad? O detener esto, o enseñar o revertir lo que está sucediendo en estos momentos, pastor? La constitución de nuestros países, tanto la de Guatemala como la de Honduras, le da la patria potestad de los padres sobre los hijos hasta que alcancen la mayoría de edad. Eso dice la constitución. Acogiéndonos a ese párrafo constitucional, los padres tienen el derecho a determinar qué tipo de educación va a recibir su hijo. El Estado no tiene derecho a determinar lo que tienen que hacer los padres con sus hijos. Yo soy el dueño responsable de mi hijo hasta que alcance la mayoría de edad. Por lo tanto, yo tendré que actuar coherentemente con mis principios. Si en la escuela le van a enseñar antivalores, conceptos incorrectos, yo tengo el derecho de sacar amigos de la escuela. Y en algunos países, como en España, Noruega, cristianos han sacado a sus hijos de centros educativos públicos para optar por la educación en las casas, para evitar que a los niños sean adoctrinados y manipulados psicológicamente en doctrinas ideológicas que rompen no solamente con la biología, sino con las tradiciones de la familia. En Estados Unidos de Norteamérica, muchos padres han optado por educar a sus hijos en las casas o buscar escuelas que se ajusten a sus principios. Por lo tanto, mientras tengamos derecho a esta libertad, nosotros podemos evitar que nuestros hijos sean intoxicados con doctrinas extrañas en los centros educativos. Aquí en Honduras tenemos una lucha tremenda porque ahora quieren aprobar una ley que se llama la Ley para la Protección de la Mujer. Y dentro meten una cápsula solapada de ideología de género. Y quieren llevar a la educación esta ideología. Miren, la palabra género habla de diversidad. Y en el sexo no hay diversidad, hay definición. Varón y hembra los creó. Punto. Tú no eres lo que tú te percibes, tú eres lo que tú eres. Pero esta ideología filosófica de que cada cual es como se percibe, si fuera así, si fuera establecido 20 años atrás, te hubieran llevado al manicomio. Hoy en día ya el manicomio está en las calles. Porque una persona dice, bueno, yo me siento perro o yo me siento que soy alemán aunque nací en Guatemala. Y como es una idea, hay que respetarla. Yo creo que eso es absurdo. No podemos llevarle la corriente a los locos, pero nos tratan de imponer por ley que hay que llevar la corriente a los que piensan diferente a la lógica. Y entonces caemos en un absurdo. Pero esto no se está imponiendo como una elección, sino como una imposición. Y entonces aparece otra palabra que nos meten ahí como capsulita, inclusión. Incluirlo todo. No, no hay inclusión. Lo que no debe de haber es discriminación. Tú tienes derecho, tú tienes todo el derecho a sentirte como te dé la gana. Y nadie te lo puede prohibir. Pero tú no tienes derecho a imponerle ni a mí ni a mis hijos lo que tú te sientes. Porque yo siento algo diferente a lo que tú sientes.
y los sentimientos no se pueden ni legalizar, ni dogmatizar, ni tampoco reprimir. Pero estamos en un mundo loco y por lo tanto, yo me acuerdo que cuando yo no había nacido todavía, en el año 1938, había un cantante muy famoso argentino, Carlos Gardel, que cantaba tango. Murió en un accidente de aviación en Colombia. Y él tenía un tango que para mí fue profético. Decía que al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Y yo digo, no, al mundo no le falta un tornillo, al mundo le falta una tornillería. Y hay más locos por las calles que en los manicomios actuales. Amén, pastor, y es correcto porque, verdad, no es la mayoría, sino que es la voluntad de una minoría. Hablando de otro y trasladándonos a otro punto de lo que va encerrando esta Agenda 2030, yo sé que usted está muy informado acerca del humanismo y cómo se está estableciendo poco a poco, ¿verdad? Una nueva religión a base del comunismo, perdón, del ecumenismo. Estuve yo leyendo en octubre del año pasado que en el monte Sinaí, ¿verdad? Se leyeron nuevamente el decálogo, un poco la señal, y le dieron ese tiempo adoración a la madre tierra. Se estableció, ¿verdad? El decálogo, se estableció el decálogo o los 10 mandamientos que va a regir esta nueva religión, ¿verdad? ¿Qué nos habla usted acerca de esto? Porque poco a poco se está introduciendo, ¿verdad? Y a través de la iglesia, cuando yo vi que representantes evangélicos estaban allá, y dije yo, ¿verdad? ¿Quién les dio la voz a ellos, la autoridad a ellos de la iglesia del Señor? Pastor. No te pude copiar la idea porque se cayó el sistema. Así que te copié la última parte que decía la madre tierra, pero no oí lo anterior. Repítemelo Perdón, porque perdón. no. Sí, Es que correcto. se cortó un momento. Sí, yo creo que es el internet. Estaba yo hablándole acerca que en la montaña del Sinaí, en octubre, ¿verdad? Varios líderes evangélicos y de diferentes religiones en una reunión de ecumenismo están estableciendo un decálogo nuevo para poder redactar una nueva Biblia que se adapte a las necesidades del tiempo presente. Entonces, ¿cómo ve esto usted? ¿De qué manera a través del gobierno se va a imponer en que la iglesia tenga una nueva escritura o una nueva religión como la piensan establecer? No hay que ir muy lejos, no hay que ir al monte de Sinaí ni a esta pila de supuestos religiosos que quieren hacer una nueva Biblia. Ya tenemos en circulación Biblias descafeinadas, o sea, Biblias adaptadas a las corrientes del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es una forma de usar términos que no ofendan a nadie. Conforme también se está incluyendo el lenguaje de género, que eliminan todas por todes. Entonces, el lenguaje inclusivo que se usa en la versión, por ejemplo, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, difieren bastante de la Reina Valera 1909 y 1960. Eliminan texto, le cambian sentido, cambian concepto. Por ejemplo, se elimina donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eliminan, manejan ciertos conceptos, por ejemplo, ese principio dice, cuando habla y el que desea obispado, buena cosa le sea, pero sea marido de una sola mujer. En esta versión dice, el que desea presidir, cambia la palabra obispado por presidir. Y solo hay un hombre mediador para dejar abierta la puerta de que hay una mujer. Y cambian algunos conceptos, por ejemplo, decir, y el leproso, no, y el enfermo. Conforme van cambiando la palabra ramera, después le ponen prostituta y ahora le añaden en la revisión nueva trabajadora del sexo. Lentamente vamos suavizando el idioma
usando lo que se denomina lenguaje inclusivo, o sea, no señalativo, no ofensivo. Y esto ya esta Biblia está circulando. En muchas iglesias la gente lleva Biblia de las Américas, la nueva versión internacional y otras versiones que ya están mutiladas y alteradas en algunos términos. Aquí tendríamos que entrar a los dos textos de los cuales se basan las escrituras. El texto Receptus, que es el mayoritario, y el texto de Nézareth, que es el que usan los testigos de Jehová, donde es incompleto, toman una parte de un texto antiguo, pero cambian otra parte del texto moderno. Y en realidad se están haciendo Biblias descafeinadas. ¿Acaso no se ha hecho una para... O sea, podemos adaptar la Biblia al criterio modificando terminologías para ablandar su concepto y suavizar. No es lo mismo decir pecado que error. No es lo mismo decir prostituta que trabajadora del sexo. No es lo mismo decir hipócrita que insincero. Y así se usan términos que van degradando el concepto de pecado para convertirlo en concepto de error o no herir los sentimientos de las personas. Entonces, por lo tanto, no me extraña que se quiera hacer hasta un nuevo decálogo de la ley de Moisés adaptada a las influencias modernas del nuevo orden mundial. Todo es posible, como dice la palabra, si puedes creer. Interesante. En su último libro que usted habla sobre la emoción y convicción, porque estamos viendo que la iglesia está careciendo de convicción porque no tiene un fundamento arraigado, no hay un discipulado estable. Hoy vemos que con la influencia de la tecnología, cualquiera, ¿verdad?, puede ser ministro o enseñar a otros y estamos viendo un vacío, incluso lo que ha pasado ahorita, ¿verdad?, con cantantes del reggaetón, de la farándula, de la música, y luego, ¿verdad? Estas personas vienen a estar en los altares enseñando. ¿Hasta, hasta qué momento, pastor? O sea, ¿hasta dónde nos va llevando esto, ¿verdad? Y cómo usted lo refleja en su libro Convicción y Emoción. O sea, ¿cómo podemos, como iglesia, seguir edificando en la roca para que nuestra juventud, que nos está escuchando, ¿verdad? De alguna manera, podamos influir en ellos. Mira, lo que está pasando en la iglesia es el desconocimiento de una palabra que la cargan, pero ni la viven ni la conocen. Dice la palabra de la Biblia, la parte más importante de la formación es el conocimiento de las Sagradas Escrituras, porque ella es la que nos hace perfecto y nos guía. Pero ¿qué ocurre hoy en día? Las iglesias no piensan en calidad, piensan en cantidad. Y cuando pensamos en calidad, pensamos en dedicación, esfuerzo y algo pequeño. Cuando pensamos en cantidad, pensamos en algo masivo. Entonces, claro, la iglesia, con tal de pescar, no le importa dónde tire la red. Jala todo lo que viene, aunque sea basura. Y entonces en la iglesia hoy en día, al buscar la cantidad, automáticamente perdemos la calidad, porque donde hay cantidad, difícilmente podemos formar calidad. Y yo solamente lo confronto con esta verdad. Jesús llegó un momento en que tuvo 3,000 personas que le escuchaban y de pronto se fueron todos. ¿Por qué se fueron? Porque le dijo, ¿tienen hambre? Cómame a mí. No estaban por lo que él era, sino por lo que él les daba. Y se fueron. ¿Y cuántos discípulos le quedaron hasta lo último? 12. ¿Cómo Jesús perdió 3 años de su vida solo para tener 12 personas? Siendo el Hijo de Dios. Porque no quería formar cantidad. Si hubiera querido formar cantidad, tuvo 3,000 y otra vez 5,000. Pero a él no le interesaba la cantidad. La calidad se forma en la entrega y la dedicación. Entonces, una iglesia que vive a base de emociones,
de un evangelio persuasivo, llamativo, de entretenimiento, con danzarines, con música y con show y con luces, se va. Pero la gran pregunta es, ¿y esa gente que está ahí? ¿Están porque tienen convicción en la palabra o porque tienen emoción por la palabra? Ahora, hay que definir dos términos. Somos seres emotivos. En todo integra la emoción. Pero si la emoción no se transforma en convicción, es pasajera. Tú te emocionas el primer día que fuiste a la escuela, pero cuando pasan 3, 4 meses ya te aburres, pero tienes que seguir yendo. Tú te emocionas cuando tienes el primer trabajo, pero después de un tiempo ya le pierdes la emoción y se convierte en una carga. Tú te emocionas cuando te regalan un automóvil, pero después con el tiempo ya no te emociona porque se vuelve una carga. Todo en la vida al principio nos trae emociones, pero después vienen las dificultades y los sufrimientos. Entonces, si vivimos solo de emociones, ¿cómo podemos enfrentar los tiempos difíciles que vienen? Entonces, la palabra nos emociona, pero nos tiene que llevar a la convicción. Ahora, ¿qué es la convicción? Hay un salmo que le llamo yo el salmo de la convicción. Salmo 23. Aunque ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Convicción. Cuando toda la emoción se acaba, ¿qué es lo que queda? Ahí está el secreto. Cuando voy a las iglesias, me encuentro que la iglesia vive a base de emoción. El culto con emoción. Volúmenes tremendos, más de 100 decibelios, rompiendo las reglas de la acústica y de la salud auditiva. Manipulación, hace esto a lo otro, un brinquito, un saltito, todo es manipulado. Y claro, en el momento en que estás con esta manipulación, con el ruido, con los gritos, con el ritmo, tú estás emocionado. Pero, ¿qué ocurre hoy en las iglesias evangélicas? Tú vas a un culto, 45 a 1 hora, cantando, anuncio, y cuando te dan el sermón, la gente está cansada y ni le para bola. Y sacan los celulares, y tú crees que lo sacaron para leer la Biblia, y están mensajeando. Esa es la iglesia de hoy. ¿Qué podemos esperar de una iglesia que solo vive de emociones? Mire, yo me he encontrado experiencias terribles. Una vez en mi iglesia, lo voy a decir, en mi iglesia, la que yo fundé, estaba en un culto tocando los instrumentos y se fue la luz. Y entonces el que dirigía dijo, hermanos, como se ha ido a la luz, vamos a pasar al mensaje de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que solo cantamos porque hay instrumentos. Dime en la Biblia qué instrumentos tenían los cristianos. Cuando Pablo estaba preso en la cárcel de Filipo, ¿tenía alguien que le tocara la guitarra? ¿Alguien le tocó el pandero? Pero cantaba. El cantar no depende del instrumento, depende del gozo, de la adoración, de la expresión de gratitud. Hay unos disparates tremendos en las iglesias. Hermano, vamos a cantar un corito de adoración. Hermano, vamos a cantar un corito de alabanza. Claro, el corito de alabanza es el alegre, la adoración es lento. Disparate. Si la adoración no es un corito, la adoración es un todo. Pero oye, tenemos tantos disparates en las iglesias evangélicas debido a que hemos perdido la perspectiva de la palabra. Porque la palabra, que es la esencia del culto, se ha convertido en la añadidura del culto. Y la gente va más y se llena más cuando viene un cantante famoso que cuando tenemos un culto de enseñanza bíblica, de ayuno o de oración. Esta es la realidad de la iglesia. Por eso es que el diablo está ganando ventaja y le está preparando el terreno para que el anticristo haga de la suya y ocurra lo que la Biblia dice. Solo va a quedar un remanente de lo que es la iglesia del Señor. Y un remanente es una pequeña minoría dentro de una gran mayoría. Hermoso
conclusión que hemos escuchado muy profunda, muy, muy profunda. Llevamos ya finalizando este programa, Pastor. Hace unas semanas vi su artículo donde la alcaldía le estaba cobrando por el trabajo que se hace hermoso en el proyecto Victoria de rescatar jóvenes de la drogadicción. Yo quisiera preguntarle a usted de qué manera las personas que van a escuchar esto, que tal vez, ¿verdad?, conocen su trabajo, de qué manera se puede ayudar al proyecto Victoria. Mientras usted nos está hablando, voy eh, a subir la página con algunas fotos del proyecto y usted mismo nos va, no sé si puede usted verlo ahí, Sí, sí, claro ¿verdad? que lo veo. Ahí Es, estoy viendo he estado el comedor. revisando. Sí. Ese es el comedor del proyecto Victoria en San Pedro Sula. Este es el centro de San Pedro Sula. Sobre la ley que hizo la alcaldía es cobrar un impuesto sobre volumen de venta a todas las ONG, todas que trabajan en lo social, que es un disparate, ¿verdad? Pero bueno, estamos en un proceso muy, muy serio respecto a la realidad tremenda que vive un país que tiene una tendencia hacia la izquierda. Pero no, ya hemos arreglado eso, ya hablé con el alcalde y le hice ver que las instituciones que trabajan en ONG de ayuda social no tienen que pagar un impuesto de venta porque nosotros no vendemos nada, solo transformamos vida. Por lo tanto, creo que ya nos han extendido lo que llamamos el permiso operativo de la alcaldía para poder seguir adelante. Así que no tenemos problema, pero otros sí lo tienen y la semana que viene va a venir por acá el alcalde y vamos a conversar con él sobre este tema porque yo creo que tienen que entender. Ahora, también hay una cosa cierta. Hay ONG de maletín que dicen que hacen trabajo social y se lucran de ello y no hacen nada. Hay que ser franco. No todos los que dicen Señor, Señor, hacen lo correcto, ¿verdad? Así que esa es la realidad. Y estos son lo que tenemos aquí en el proyecto Victoria en cuanto al trabajo que hacemos con jóvenes. Amén. Eso estaba yo aquí viendo que hay diferentes cursos, ¿verdad? Que los jóvenes de panadería, de carpintería, de soldadura, y qué hermoso ver. Avicultura, cría de cerdo, eh, serigrafías, sastrería, computación, en fin, tenemos muchas actividades para que los jóvenes se preparen. O sea que no solamente, ¿verdad? No solamente les ayuda en la parte del vicio, dejarlos, sino que también los instruyen, los preparan, ¿verdad? Los forman. Y hay un plan educativo, se gradúan de bachiller también. Y hay un instituto bíblico donde preparamos a jóvenes para el ministerio. Es, un, es, un, es una preparación completa la que se realiza aquí, siempre y cuando el joven quiera. La metodología es en la mañana trabajan, en la tarde tienen deporte y en la noche tienen terapia. Y los fines de semana tienen estudios de escuela, o sea, plan básico y bachillerato, y también tienen talleres durante la semana de diferentes aspectos. ¿Cómo puede alguien que desee aportar, que desee contribuir al proyecto, de qué manera ustedes, o sea, de qué manera se puede aportar? No, simplemente busque la página web contralapostasía.com, donde dice Proyecto Victoria, y ahí puede también encontrar, y también puede buscar información en las redes sociales, en, en Facebook, puede ver Proyecto Victoria y aparece ahí toda la información. También puede ponerse en contacto con las oficinas en Tegucigalpa, que queda en la colonia Las Palmas, detrás de Lima, o en San Pedro Sula, en la colonia del Valle, que está situada en la carretera que va para el aeropuerto. Pastor, bueno, hemos llegado ya a la parte ya final. Una última conclusión para despedir a los televidentes que han estado viendo este programa. Solamente decirle que mantengámonos firmes en la fe, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado
hagamos provisión para el futuro. Y yo siempre digo esto, preparémonos para lo peor, aunque ocurra lo mejor. Malo es prepararnos para lo mejor y que ocurra lo peor, porque hay un dicho que dice que guerra avisada no mata soldado. Y la profecía tiene como propósito advertirnos los peligros para que tomemos toda la armadura de Dios a fin de estar firme en los días malos. Así que Dios le bendiga, Dios te bendiga y gracias por esta oportunidad. Gracias a usted, reverendo Mario Fumero desde Honduras, aquí en el programa Tiempos Finales del Centro de Capacitación Bíblico Virtual. Nos vemos entonces el próximo miércoles, si el Señor así lo permite, con otra entrevista. Que el Señor me les bendiga a todos, que pasen una feliz noche, feliz mañana, donde quiera que usted nos vea. Shalom.